Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy visita la asociación una amiga que es Beatriz Castaño, que es inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, jefa de la UFAM, que es la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer, en Chirivella, Aldaya y Alacuás. Es escritora, tiene 2 novelas publicadas, Historia de una mujer cualquiera, Estrella, e Historia de una mujer cualquiera, Susana, que vino a presentar hace unos meses aquí a la asociación. Bienvenida, Beatriz, a la Asociación Capernaum. Muchas gracias de nuevo y muchas gracias por volver a invitarme. Un saludo, Ana. Contigo, en la otra ocasión, con motivo de que publicaras la última novela, la de Historia de una mujer cualquiera, Susana, hablamos del maltrato de los hombres hacia las mujeres. Tus libros relatan esas historias tan brutales que algunos hombres cometen hacia las mujeres, lo que se llama violencia de género, pero hoy queremos irnos al otro lado y hablar de actos que no nos creemos que una mujer es capaz de cometer. Y preparando esta entrevista tiene 2 partes bien diferenciadas, pero del mismo tema. Y el primero que vamos a abordar es el maltrato de las mujeres hacia los hombres, que también existe. Entonces, voy a leer un trozo de una novela de Olga Fernández Chasco, de un ensayo que se llama Hombre abusado, hombre castrado, cuando el hombre sufre el abuso narcisista. Y dice así: vivimos en una sociedad llena de estereotipos, donde uno de ellos es ver a los hombres siempre como abusadoras y no como víctimas. Las mujeres no usan tanto la violencia física, pero sí la psicológica. Y esta puede ser peor porque deja heridas invisibles ante los demás y destrozan a una persona por dentro y de por vida. Ese es el motivo de hacer esta entrevista. Y si de este modo nos puede ver algún hombre y le ayudamos a que salga de esa prisión en la que puede estar, pues ya lo habremos conseguido, lo que estamos haciendo hoy tú y yo aquí. Estamos en una sociedad en que al hombre que expresa los sentimientos en muchas ocasiones se dice que es un blandengue. El hombre que es ninguneado por una mujer se le llama calzonazos. Y el hombre sufre igual, a lo mejor no de cara a la sociedad, pero sí de puertas adentro de su casa. Y nadie te ve como una víctima, lo sufres tú solo, lo que aumenta el dolor. Y es muy difícil, además, para un hombre aceptar esto. Entonces, Beatriz, obviar a las víctimas masculinas no es victimizar doblemente porque existe y parece que no se les quiere dar voz. Entonces, ¿tú qué opinas? Obviar. Es que yo la palabra obviar, vamos... O que hablemos menos de ellos. No la diría. ¿Hablamos menos de esto? Sí, eso sí. ¿Por qué? Primero, porque lo acabas de decir tú realmente. Vivimos en una sociedad totalmente machista. Entonces, para un hombre reconocer el hecho de que pueda estar siendo víctima de una violencia doméstica, que es como lo tenemos que denominar, que es como está así denominado, cuando la mujer agrede al hombre, es violencia doméstica, bueno, o al niño o al anciano, dentro de lo que es el ámbito familiar, exceptuando a la mujer, el resto del maltrato dentro del ámbito familiar es una violencia doméstica. ¿Qué es lo que ocurre? Que al estar en una sociedad machista como en la que vivimos hasta este momento, el hombre quizá no es capaz de denunciar que está siendo víctima de violencia por parte de su mujer por el mero hecho del miedo al ridículo o del miedo a que otros se puedan mofar de él, se enteren los amigos o compañeros de trabajo o le critiquen
Entonces, el hombre no está concienciado para poder dar el paso de denunciar y realmente tiene el mismo derecho que una mujer para hacerlo. Pero los casos de denuncia de violencia doméstica son bastante menores en comparación, por supuesto, con los de violencia de género. Los hombres que llegan a la comisaría y hablas tú con ellos, ¿llegan porque hacen ellos la denuncia? ¿Porque denuncia a alguien de su entorno, un amigo o su familia? ¿O a veces porque es acusado de malos tratos por las mujeres y realmente os dais cuenta de que el maltratado es él? ¿O os llegan de todo tipo? Bueno, que la familia venga a denunciar a la comisaría es más raro. Que la familia hable contigo indirectamente, como por ejemplo anoche ha sido el último caso con el que yo estaba hablando con unos padres desesperados de un chico de 27 años que tiene ya 3 hijos con la pareja. Conocí a una chica en otra provincia de España y esta chica le maltrata, pero físicamente le maltrata. De llegar a ponerle la punta de lo que es la sombrilla de la playa en el cuello, amenazándole y diciéndole que si le denuncia, que ella se va a autolesionar y va a decir que ha sido él. Esto es lo que ocurre en el 99% de los casos, siempre que hay hijos, por supuesto, que viven amenazados con los hijos. Entonces, como norma general, estos hombres, por miedo a perder a sus hijos o por miedo a no volver a verlos, no denuncian. ¿Que denuncien ellos? Sí, hay algunos que vienen y denuncian. ¿Que denuncian porque resulta que vienen detenidos como presuntos autores de un delito de violencia de género y luego resulta que cuando le ves que al salir del calabozo lleva un brazo en cabestrillo o va todo arañado y le dices, pero bueno, ¿qué es lo que realmente a ti te ha pasado? Y te dice, es que ha sido ella. O también nos enteramos por intervenciones policiales, por nuestros compañeros que van pues porque los vecinos oyen gritos, porque los vecinos entonces llaman a la policía y los compañeros van, ya sean policía local, policía nacional, guardia civil, quien sea, y se encuentran con el panorama de que hay una situación o un caso de violencia doméstica, que la mujer ha maltratado al hombre y el hombre no va a denunciar. No viene a comisaría, no va a curarse las heridas que le puede haber hecho la mujer y no denuncia. Y todo se queda pues, en una comparecencia policial o, si es el caso, si no, ni en eso. Voy a decir lo que es un poco el maltrato, lo que representa tanto para un hombre como para una mujer el ser maltratado. En estudios se dice que es lo peor que puede vivir un ser humano porque te destruye la autoestima, te quita la libertad y te acaba anulando como persona. Y cuando te ocurre esto, ya nada tiene sentido para ti. Vives con miedo, vives por y para la otra persona, esforzándote para que todo esté bien y no se enfade. Y aún así no puedes evitar más desprecios, más insultos y más denigraciones. Ocurre en el caso de las mujeres y ocurre en el caso de los hombres, de los que te has encontrado, ¿no? Sí, claro. Y además el tema de la autoestima del hombre, igual que la de la mujer, pero en este caso el del hombre, que ya no voy a reiterar el tema de
de la sociedad en la que vivimos y tal, la mujer si le ataca en el aspecto sexual, de que no vales para nada, de que eres un medio hombre, de que eso le frustra muchísimo más. Esa humillación como hombre por parte de la mujer hacia él es algo para ellos muy, muy, muy humillante. Entre todas y todas las cosas que la mujer le pueda decir, insultos y ataques, y el tema de atacarlo como hombre, eso les humilla muchísimo, les hace mucho daño. ¿Hay alguna edad o quiero decir, es como las mujeres que hay víctimas de todas las edades, de todos los estratos sociales? ¿En el caso de los hombres también os encontráis con ciertas edades o en los jóvenes menos, en los jóvenes más? O con menos estudios, con más, con trabajos precarios. ¿El perfil del hombre es lo mismo que la mujer en el caso del maltrato o no? Sí. Desde menores hasta ancianos, digamos. Desde chicas menores de edad que ya agreden físicamente a su noviete, a su pareja, hasta personas ya en edad muy, muy, muy adulta. Se produce igual, lo que pasa que no se denuncia. No puede ser un poco, porque a ver, esto se sabe, pero socialmente es como, a ver, es políticamente incorrecto hablar de lo que estamos hablando hoy aquí. Y parece que las leyes, hay leyes, evidentemente, pero parece que favorecen en algunos casos más a las mujeres que a los hombres. O también, esta última semana he leído una noticia, por ejemplo, de una mujer que agredía a su pareja mujer, a la perrita de ellas, y claro, no es, solo se considera violencia de género hacia la mujer. Por ejemplo, si eres gay y tú agredes a tu marido, tampoco es el caso, ni una mujer a una mujer, ni una mujer a un hombre. Y esto hace como ver que estás un poco más desprotegido. Bien, vale. O la sensación que tengo yo desde fuera. Vale. Cuando yo te he hablado de violencia doméstica, dentro de lo que es la violencia doméstica también incluimos las parejas homosexuales, ¿vale? Sean del género que sean. Cuando hay una agresión en una pareja homosexual, se considera violencia doméstica, excepto los casos en los que haya habido cambio de sexo y esté reconocido como tal, ¿vale? Si un hombre ahora ya es mujer y su pareja le agrede, entonces es violencia de género. Si era mujer y se cambia su sexo y es hombre y agrede a su pareja mujer, también es violencia de género. Una vez que está reconocido como tal su cambio de sexo a nivel legal, siempre será violencia de género. Si se da el caso de que son parejas homosexuales del género que sean, digo, estaremos entonces siempre ante casos de violencia doméstica. Decías que no tienen los mismos derechos que la mujer. Sí, sí que los tienen. Sí que los tienen. Un hombre, un menor, un anciano, un miembro de una pareja homosexual, tienen los mismos derechos prácticamente que una mujer que denuncia una violencia de género, porque tiene derecho a solicitar una orden de alejamiento igualmente, igual que una mujer. Y de hecho los jueces les dan las órdenes de alejamiento. Entonces, hay otras esferas en las que ya no están tan protegidos como una mujer, como por ejemplo la pulsera, la tempro, etcétera, etcétera, pero
ellos tienen el mismo derecho a denunciar, se les va a atender igualmente como puedes atender a una mujer. Y dentro del abanico de posibilidades que tienen al alcance de su mano, una de ellas es el poder pedir, solicitar una orden de alejamiento. Sí, vamos, en bastantes ocasiones se da que el juez sí que se la otorga, vamos, se la da la orden de alejamiento. Y la mujer no se puede acercar a él. Y si se acerca a él, entonces está cometiendo un delito de quebrantamiento de esa orden de alejamiento, porque eso es una orden judicial. Entonces es un quebrantamiento y se puede proceder a la detención de la mujer por quebrantar. Pero, por ejemplo, si se va a un domicilio y una mujer dice que ha sido maltratada por su marido, sin saber si el marido realmente lo ha hecho o no, pues se lo lleva a la policía. ¿Por qué en muchos casos que es al revés no ocurre? Porque yo sé de casos de hombres que han sido maltratados, pero la mujer no se la han llevado hasta que se demuestra si eso no es. A eso me refería más con este tema, no que la ley no diga y no proteja igual. Eso ya depende de cada policía. Yo soy de las que pregunta. Yo soy de las que pregunta. Entonces, no es la primera vez que yo me he encontrado con casos. Es que esta pregunta es un poco comprometida, Ana? Vamos a ver, pero yo te voy a responder. No es la primera vez que tenemos en un calabozo al hombre y a la mujer, a los dos. ¿Por qué? Porque él reconoce que sí que ha agredido a su pareja, pero ella también dice que le ha agredido a él. Entonces, estamos ante dos delitos diferentes, que es una violencia de género del hombre hacia la mujer y una violencia doméstica por parte de la mujer hacia el hombre. Pero al final, ese atestado va a ser remitido al juzgado de violencia sobre la mujer, que es el que va a entender de los hechos. Y ya será el juez el que determine qué medidas debe de tomar al respecto. Como ya te has mojado... Sí que se detienen a mujeres. Sí que se detienen a mujeres. No son el grueso de los casos, son casos aislados, pero existen casos de que se tiene que proceder a la detención de la mujer, porque cuando la patrulla llega al domicilio, ven que se han agredido mutuamente. Entonces, bajo mi punto de vista, y yo es como yo veo las cosas, sería injusto, digamos, ¿no? Detener al hombre y a la mujer, ¿no? Si la mujer es agresora también. Entonces, los dos tienen que ir al calabozo. Si va uno, tienen que ir los dos. Pues por eso estás aquí haciendo la entrevista. Porque yo sé cómo eres. Sí, sí. Además, sabes que yo muchas veces, cuando no he visto las cosas muy claras, yo he preferido coger el teléfono oficial mío, levantar el teléfono y llamarle a él y decir, mira, mañana preséntate en el juzgado a esta hora porque hay una denuncia contra ti y han ido. Y además agradecidos, porque igual en otras circunstancias o con otros compañeros míos, pues hubiese pasado la noche en un calabozo. Pero yo si no veo las cosas claras, yo no voy a meter a nadie en un calabozo, sea un hombre o sea una mujer o sea quien sea. Nunca voy a meter a nadie en un calabozo. Y hasta ahora, en 4 años que llevo en la unidad de familia, nunca ha habido ningún juez que me haya dicho, oye, ¿por qué has detenido a esta señora? Oye, ¿por qué no has detenido a este señor? Entonces creo que de momento estoy haciendo bien mi trabajo. Evidentemente, sí, señor.
Bueno, como ya te has mojado, te voy a hacer una pregunta, si Qué puedes miedo me das. contestarla. Ya que vamos por aquí, voy a hacerte una Qué miedo pregunta. me das. Eh, a ver, ahora ya no como policía, sino como persona, ¿crees que todas las personas que conviven en una casa deberían ser incluidos en la ley de violencia de género, no solo las mujeres? Quiero decir, tanto en el caso de parejas lesbianas, parejas gays, o en el caso de hombres maltratados dentro del hogar, porque eso también es género, ¿crees que deberían estar incluidos en esta ley? Tu visión personal, ¿eh? Mi visión personal. Sí. Mi visión personal, lo que yo opino personalmente es que debería de existir una ley uniforme para todos por igual, que amparase a todos por igual, no la ley de violencia de género en sí, sino que existiese una ley de violencia intrafamiliar o sobre la familia o como la quisieran titular, que protegiese a todos exactamente igual y que todos tuviesen los mismos derechos. Pues entonces Esa es opino mi lo mismo. opinión. Yo también opino lo mismo. Bueno, hablaste antes un poco de las características que tiene este maltrato, que bueno, son es muy parecido al de las mujeres también. Gritos, insultos, aislarlos de la familia, que la familia, por ejemplo, no vea a los niños si hay niños, aislamiento de los amigos, porque pueden decirte ver la realidad y apartarte de esa persona, cosa que no quieren. Humillación sexual, lo que tú decías también, hacer comentarios despectivos y control del dinero en muchas ocasiones, que a lo mejor ganan ellos, pero se los controlan ellas. Miedo por los hijos, por predisponerlos en contra de los hijos, y también dependencia emocional de esa persona hacia su pareja, que también lo vemos en el caso de mujeres hacia hombres y también se ve de hombres hacia mujeres. Sí, te has dejado una cosa, les controlan el teléfono móvil, las redes sociales, igual que hace un hombre y una mujer, ellas también lo hacen. Uh-huh. Eh, y y bueno, sí, el tema del hombre, sí, has dicho lo del tema del dinero. Eso en violencia de género es una de las violencias de género que se pueden cometer. O sea, dentro de la violencia de género es uno de los tipos de violencia que puedes cometer, que es la violencia económica. Es que no es solo la violencia de género en sí, el golpe, sabes que está la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, más la violencia física, digamos. Todo eso es el compendio de lo que es la violencia de género. No siempre se tienen que dar todos los casos en una misma persona, pero como norma general, y acuérdate por ejemplo, Susana, la protagonista del segundo libro, se daban absolutamente todos. Entonces, sí, efectivamente, el hombre tiene tal sometimiento en esa mujer y sobre todo, ya no, fíjate, depende de los años que lleven juntos, sino del carácter que ella tenga y del carácter que él tiene. Como norma general, en estos casos, quien tiene el carácter fuertísimo y quien lleva ahí los pantalones realmente es ella. No estamos diciendo que el hombre sea un calzonazo, ni muchísimo menos, ni vamos a desprestigiarlo ni nada por el estilo, sino que es cuestión de caracteres. En este caso, cuando ocurren estos hechos, la que tiene el carácter fuerte es ella y la que domina es ella. Entonces, él, ya por el mero hecho de estar totalmente sometido, está totalmente dominado por ella, sobre todo psicológicamente, es ella la que puede con él. Entonces, él, la dependencia, por supuesto, es fuertísima, de una dependencia total. De hecho, se puede dar el caso de que se le dé una orden de alejamiento a favor de él y en contra de ella y vuelva con ella. Y vuelva con ella. Sí. Por la dependencia psicológica que tiene.
Igual que las mujeres, ¿eh? Hacen lo Es lo mismo, mismo. exactamente lo mismo, lo Sí. mismo, lo mismo. También he visto que, bueno, las mujeres suelen amenazar a los hombres con no ver más a los hijos, predisponen a los hijos en contra de los padres. Si la dejas, te amenaza también, lo que decíamos antes, con denunciarte por malos tratos, eso es muy común. También amenazan con autolesionarse e incluso hacerlo delante de los hijos para que digan, mira, ha sido el que me ha pegado. Y también castigarlos sin sexo, que eso tú también lo decías antes. Y en algunas ocasiones ella serles infiel, en otras no, evidentemente. Y lo que hay que tener claro es que el abuso, el maltrato, es control y poder, realmente. No es que la persona tenga una tara, que no valga, que no tenga méritos propios, sino que es todo quién tiene el control y quién tiene el poder y quién lo ejerce. En este caso ella, indudablemente, siempre va a ser ella, sobre todo cuando hay hijos. Porque él, en caso de separación, tú sabes, fíjate, en una separación amistosa, ya no dándose un caso que haya violencia de por medio. En una separación amistosa, como norma general, ¿quién tiene los hijos? La madre. Ya el padre está renunciando realmente a poder ver a sus hijos a diario, como lo puede estar viendo su madre. Se van a dar los casos de custodias compartidas, que una semana yo, otra semana tú, bien, vale. Pero en este caso concreto, en el que hay violencia doméstica, la mujer amenaza al hombre con que no va a ver más a sus hijos y el hombre eso, a eso le da pavor, tienen pánico. Y máxime si la mujer es o de otro país o de otra ciudad. Por si se los lleva. Si él, exacto, si él, o sea, si ella le dice, como tú me dejes o como te separes de mí, yo me voy a mi país y me llevo a los niños y no los vuelves a ver en la vida, él aguanta carros y carretas con tal de no perder a sus hijos. Puede que llegue un día que ya no puedan más y que digan que salga el sol por Antequera, por donde quiera que salga. Pero yo no puedo vivir. Es que luego realmente te tienes que dar cuenta de que es que hay niños por medio. Es lo que hablábamos en otra ocasión tú y yo. Hay niños por medio, esos niños están viendo todo y están escuchando todo y están creciendo en un ambiente de violencia. Y entonces, ¿esos niños cómo van a ser o cómo se van a comportar? Entonces, puede que el hombre llegue un momento de su vida o de esa situación en la, de convivencia que diga, o me voy, o esto puede ir a más, o esta mujer me puede a mí buscar las cosquillas y encontrarme en un calabozo metido o a ver en qué situación y luego mis hijos, ¿qué van a pensar de mí cuando vean que ha venido la policía, que me han llevado esposado, más todo lo que están viviendo? Entonces, hay hombres que, bueno, que pueden dar el paso, de separarse renunciando a ver a sus hijos a diario, pero realmente si ellos piensan un poquito con lógica o un poquito fríamente, digamos, están haciendo un bien para sus hijos y un bien para ellos, porque la situación que están viviendo, pues van a dejar de vivirla, a no ser que la madre pues tenga ya un problema a nivel psicológico y los críos pues tengan que estar viviendo otro tipo de situaciones hasta que intervengan servicios sociales o fiscalía o el juez de menores o quien sea y vean la situación que hay y al final encima pues el padre sea el que tenga sus hijos finalmente hasta que
su madre pues solucione sus problemas del tipo que sean. Porque la verdad es que como norma general, si yo ahora quiero hacer memoria de todos los casos que yo he visto hasta ahora de violencia de la mujer sobre el hombre, realmente la mujer siempre ha tenido algún problema psicológico, una bipolaridad o algún tipo de adicción a drogas o alcohol. Entonces, esa violencia que ella genera es o bien por su enfermedad mental o por una situación de síndrome de abstinencia momentáneo. Y su reacción es la violencia. En el caso, por ejemplo, ¿os habéis encontrado algún caso que el hombre no quiera denunciar, pero sabéis que es un hombre maltratado y podáis vosotros, como las mujeres, cuando a lo mejor no denuncian, pero si vosotros veis que se ha cometido un delito, porque a lo mejor le ves la cara toda magullada, o a un hombre que le pasa lo mismo con un hombre, por ejemplo, podéis vosotros empezar de oficio, Claro. aunque él no denuncia? ¿Es lo mismo? Claro, Sí, también. sí, pero nos encontramos con los mismos casos, o sea, en la misma situación que con las mujeres. Nosotros siempre podemos actuar de oficio, siempre que nosotros presenciamos, o que a mí un hombre me viene al despacho y llora y me cuenta y me dice, y luego al final me dice, no puedo denunciar, no voy a denunciar, mis hijos, no denuncio, me voy. Yo puedo actuar de oficio, yo puedo hacer unas diligencias y remitirlas al juzgado. Pero ¿con qué me voy a encontrar? ¿Y con qué se va a encontrar el juzgado? Con que el hombre, o sea, al final, yo he hecho mi trabajo, por supuesto, pero el hombre no va a secundarme a mí. No va a ir al juzgado a decir, sí, quiero tirar para adelante, quiero seguir para adelante. Esos son los menos casos. Ya. Y en el caso, por ejemplo, porque estamos hablando de matrimonios, pero en el caso de los jóvenes o de menores que estabas diciendo tú, el maltrato es el mismo, pero ¿qué situaciones se vivan para que ocurra ese maltrato? Porque aquí estamos hablando que es un matrimonio, una pareja que está viviendo junta, pero en el caso de los jóvenes... Fíjate, pues en el caso de los jóvenes, quizá la violencia es aún mayor. La agresividad de la chica contra el chico la ejerce con muchísima más fuerza y con más contundencia que en casos de mujeres más adultas. ¿Por qué? Es que las situaciones de los menores para nosotros son absurdas, para ellos son un mundo. Sí. Los celos, las redes sociales, que si te mira el WhatsApp y has hablado con fulanita. O sea, por cosas que para nosotros como adultos vemos desde otra perspectiva, ellos no. Entonces, perdón, si se da el caso de que nos encontramos con una violencia de una chica contra un chico, siempre es como mucho más agresiva que una mujer de otra edad, de otra edad. Son más violentas. Las chicas. Sí. Bueno, además hay que darse cuenta, lo que decías tú antes, por ejemplo, de los hijos, si tú te crías en un ambiente de maltrato, tienes todas las papeletas para reproducirlo, como maltratador o como maltratado. Y viceversa, quiero decir, un niño que está viendo esto siempre puede convertirse en una de las dos cosas, porque además es indirectamente es también una persona que está siendo abusada, porque lo está viendo. Sí, bueno, no podemos generalizar que pueda Que ocurrir no en el todos vayan a 100% de los hacerlo, pero casos, que sí que hay pero sí que, y sobre todo en familias muy desestructuradas a nivel económico, digamos, en familias que estén en un estatus social un poquito más bajo que otras, los hijos, los varones, que presencian durante años el maltrato que su padre ejerce sobre su madre, puede que en un futuro
sean maltratadores. Al igual que las niñas que ven como su madre es maltratada por su padre, puede, y siempre digo puede, que sean mujeres maltratadas. ¿Por qué? Porque ellos eso lo han vivido ya y lo han normalizado. O sea, eso es como un día a día suyo que para ellos pues llega un momento pues que como que es algo casi que normal. Para nosotros no lo es, Sí. pero ellos como es su día a día están acostumbrados y claro, están creciendo con eso. Pero matizamos, no es el No todos. 100% de los casos, no Exactamente. es el 100% de los casos, porque yo veo niños, hijos de familias en las que existe algún tipo de maltrato y los niños son personas maravillosas y buenos estudiantes y son un ejemplo a seguir por muchos otros hijos de familias normales, entre comillas, o sea, Sí. familias en las que no se dan situaciones como las que se dan en casa de estos chavales o chavalas. Bueno, hemos visto un poco el maltrato y ahora vamos a ver, por ejemplo, una persona que es maltratada, sea hombre o mujer, en este caso estamos hablando de hombres, puede ser que no haya un hueso roto, pero sí que hay cicatrices en el alma que cuestan más en muchas ocasiones de curar que un hueso roto. Y hay sentimientos, por ejemplo, de culpa, de falta de concentración, ansiedad, insomnio, pérdidas de memoria, pensamientos negativos, falta de energía, pensamientos obsesivos, se puede caer en depresión o en suicidio. ¿Habéis tenido algún caso en que no haya soportado la situación, haya acabado en suicidio? No, no, yo personalmente no he tenido ningún caso y gracias a Dios, de que el varón se haya suicidado debido a esa situación. Eh, sí que llevas razón. Y además en mi primer libro, en el de Estrella, yo al inicio del libro puse un dicho que es anglosajón, pero yo no estoy nada de acuerdo con él, pero sí que lo dicen los ingleses y los americanos, que traducido al español es palos y piedras pueden romperme los huesos, pero las palabras no me hieren del todo. Yo no estoy nada de acuerdo. Yo opino que a veces una palabra te puede hacer muchísimo más daño que un golpe. Luego, también pueden caer igual que las mujeres, pues eso, pues empezar a beber o empezar a consumir algún tipo de sustancia, pues por el mero hecho de, pues eso, de la situación en la que están viviendo, como pues para olvidar o como para que pues cuando llegue a casa si me grita como para llevarlo de otra manera. Entonces es que realmente es como muy paralelo. Eh, lo que le puede ocurrir a una mujer como lo que le puede ocurrir a un hombre. Lo que pasa que, por ejemplo, para nosotros el ver un hombre bebido por la calle no es como tan alarmante o tan llamativo que el ver una mujer bebida por la calle. Y realmente si igual miras el trasfondo de los dos, igual él bebe y ella bebe por el mismo motivo, porque están siendo víctimas de algún tipo de maltrato. Entonces, yo personalmente sí que he visto muchos casos de suicidio, incluso de jóvenes, pero por ejemplo, pues por rupturas de pareja o intentos de suicidio, muchísimos, eso hay muchísimos, chicas y chicos, por rupturas de pareja, pero suicidios que yo ahora en mi memoria, claro, son 33 años, que tendría que rebobinar mucho. Yo ahora mismo recordar no recuerdo ningún caso de suicidio por
que es víctima de violencia. Maltrato. Vale, para cerrar este bloque, ya vamos al siguiente. Sabemos que, bueno, un hombre que se ha maltratado, como una mujer, también tiene que pedir ayuda psicológica, un abogado para saber lo que tiene que hacer, porque fácil no lo va a tener, y después también denunciar a la policía. ¿Qué pasos para ir a denunciar a la policía? ¿Qué pasos debe dar un hombre maltratado cuando va a denunciar? ¿O qué tiene que hacer? ¿O qué le dirías ahora? Pues es lo mismo que una mujer, los mismos pasos. El primero tener el arrojo, bueno, el arrojo, vamos a ver, dar el paso de denunciar, y una vez que viene a denunciar va a ser recibido igual que una mujer y se le va a atender igual que una mujer o que a un niño o que a un anciano o que a cualquier persona que esté siendo víctima de una agresión o de agresiones. Él tiene los mismos derechos y los pasos son exactamente los mismos. Difieren, como te he dicho, el caso de la mujer que está protegida en otros ámbitos, en más ámbitos, digamos, que el hombre o cualquier otro miembro de la familia, y ahí incluyo parejas homosexuales, pero los pasos son los mismos. Llegar a una comisaría, decir, vengo a denunciar esto, va a ser atendido por nosotros, le vamos a tomar la denuncia, se le va a ofrecer la posibilidad de solicitar una orden de alejamiento. Si él quiere solicitarla, se le va a rellenar la orden de alejamiento y luego al día siguiente en el juzgado el juez será el que decidirá, porque por supuesto a ella se le va a citar si no se le detiene, porque si el caso es grave, que me venga el hombre con la cabeza abierta, vamos a ver, entonces a ella se le va a detener. Pero si el caso son, digamos, unas lesiones leves o unas amenazas leves, o el trámite va a ser el mismo y él al día siguiente va a ir al juzgado y ella también. A ella también la vamos a citar, va a ir al juzgado y el juez determinará qué es lo que debe de hacer. Muy bien. Pues vamos con el siguiente bloque. Y voy a leer de Eurípides, de la obra Medea, cuando habla con Corifeo, para entrar en materia. Corifeo le pregunta a Medea, entonces, mujer, ¿vas a matar a tu descendencia? Y le dice Medea, sí, porque es lo que más le dolerá a mi marido. Esto es un poco para salir de un tema y entrar en el otro. El siguiente es de madres que abusan sexualmente de sus hijos. Y para que no piensen, por ejemplo, yo cuando ayer me preguntaba a mi madre de qué va a ser el tema del que vas a hablar mañana, y le digo, bueno, del maltrato de mujeres a hombres, ese ya lo sabía, pero cuando le dije, bueno, el abuso sexual de mujeres a sus hijos, mi madre no se lo podía creer, pero para prueba he encontrado de muchas que hay, porque hay más, pero tampoco para hacerlo largo, 3 denuncias, 3 ha salido en prensa, 3 mujeres abusadoras. Una salió el 7 de octubre de este año, fue aquí en Valencia, la detuvo la Guardia Civil por abusar sexualmente de sus hijos y dice así, la Guardia Civil ha detenido en la provincia de Valencia a una mujer acusada de abusar sexualmente de sus propios hijos menores de edad, grabarlo en vídeo y vender las imágenes en redes pedófilas por internet. Las víctimas tenían 5 y 11 años de edad y la madre fue arrestada tras la denuncia presentada por su progenitor, quien descubrió un vídeo con contenido sexual explícito en el teléfono móvil del mayor de los hijos. La mujer es acusada de un presunto delito continuado de abuso sexual a menores, en este caso sus hijos, y elaboración de material pornográfico. Otra ocurrió en 2019 y es en Argentina. Una madre de 45 años, que era maestra, fue detenida acusada de violar a su hijo de 7 años, discapacitado, que lo grabó y se lo envió a su pareja por WhatsApp. Y el tercer caso ocurrió también en 2019, ya aquí en España, en Baleares, que era una madre que fue, que la Fiscalía solicitaba 11 años de prisión por violar en distintas ocasiones a su hijo discapacitado de 11 años
El niño tenía trastorno por déficit de atención y presentaba capacidad del 33%, y se aprovechaba cuando él acudía a visitarla a casa desde el centro hospitalario donde residía, por abusar continuamente de él. Bueno, estos son 3 ejemplos, y para entrar en materia también vemos que la sociedad tampoco espera que las madres estén dispuestas a abusar de sus propios hijos. Y tú incluso un día me decías que había madres, cosa que es cierto también, que permiten que los padres abusen de sus hijas. Sí, bueno, si me permites me voy un poco hacia atrás al pasaje que me has leído. Sí. El tema está muy en auge Sí. ahora mismo. Si no recuerdo mal, el último caso que tuvimos fue el de los niños, las niñas de Tenerife. Y es el denominado, bueno, la denominada violencia vicaria, ¿vale? Sí. Cuando hay separaciones matrimoniales o de pareja, ¿cómo te voy a poder hacer el mayor daño del mundo? Matando a nuestros hijos. Acuérdate de los niños de Córdoba. Bueno, y el último caso es el de desgraciadamente, pues el de las niñas de Tenerife. Bueno, y al mismo tiempo había salido, no me acuerdo en qué ciudad, creo que era Cataluña, la madre que había matado al hijo para hacerle daño al marido también. En el caso de cuando fue Sí, lo de las 2 niñas al mismo tiempo. sí, bueno, y aquella que la encontraron metida como era un barril, que estaban, creo que también fue por Cataluña, en alguna pedanía, y había matado a los 2 niños también. Pero yo creo que ahí ya no era un tema de separación, sino que era un tema de que la cosa no iba muy bien, que no estaba muy bien de la cabeza. Pero bueno, en fin. Perdona que me haya ido a No, no, eso, no, sí, pero es un quería tema con matizar un otro. poquito Sí. el tema porque la verdad es que desgraciadamente ocurre y ha ocurrido pues no hace mucho. Hola, gatito. Hola, gatita. Ahí está Manuela, que aparece siempre. Entonces, el tema de los abusos sexuales por parte de la madre hacia los hijos no es un tema que se dé, cómo se puede dar el del hombre hacia los hijos o hijastros. Son muy raros los casos, muy raros, te digo, casi contados, con los dedos, de que una mujer abuse sexualmente de sus hijos. Los casos que has dicho, efectivamente, se puede dar por algún tipo de necesidad económica, como norma general. Siempre va a ser por eso, o incluso casos en que una madre permite prostituir, o sea, prostituye a sus hijas por una necesidad económica, porque no hay más. Entonces, el tema es que todo lo que has comentado, sí, se dan, pero en un índice de casos muchísimo más inferior al que se puede dar en el caso de los hombres con sus propios hijos o con los hijos de sus parejas. Eso, cuando yo, bueno, los años que estuve en el grupo de menores, en el GRUME, eso lo vivíamos pues un día sí y un día no, prácticamente. El tema de abusos era, bueno, abusos bueno, claro, son abusos sexuales, pero claro, había casos hasta incluso con penetración. Y ya no estamos yéndonos al tema de pederastas o pedofilia para difusión de fotografías, no, sino por el hecho del placer de uno mismo que lo consigue pues abusando sexualmente de niñas o de niños. O de niños. Yo por la experiencia
y siempre digo por mi experiencia, igual hay otros compañeros que han vivido otros casos y te podrían decir algo que yo no te puedo decir. Yo por mi experiencia en el grupo de menores, por ejemplo, no viví ningún caso de una mujer que abuse ella directamente de sus hijos. Sí que he vivido algún caso de la mujer maltratada, a la que su marido violaba y también violaba a sus hijas o a sus hijos. Entonces, o bueno, el caso de mujeres que también son maltratadas físicamente y permiten que también el padre maltrate a sus hijos, también se da. Pero bueno, es que, pues eso, es lo que hemos dicho antes, es que estas personas están tan sumamente anuladas psicológicamente que no pueden, o sea, no dan a más. Entonces, bueno, yo del tema de abusos sexuales cometidos por mujeres hacia niños, no conozco ningún caso, no conozco ningún caso. Solo conozco un caso, que ya te he hecho referencia a él, en el que la mujer permitía que su marido agrediera sexualmente a su hija, que ya era adolescente. Bueno, llevaba agrediéndola sexualmente, te digo, con penetración, desde que la niña pues tuvo su primera regla. En un principio, antes de su primera regla, los abusos sexuales eran diferentes, o claro, en virtud de la edad del niño, puedes o no puedes hacer determinadas cosas. Conforme el niño va creciendo, va madurando ya sexualmente más, puedes entonces pues llegar pues hasta la penetración. He vivido casos de abusos sexuales, de que la madre se da cuenta de que a su niña le pasa algo, no sabe qué, hasta que empieza pues a notar en la niña pues que trae la braguita de una manera, o que en el pelo lleva una suciedad inusual, y entonces esa madre, por ejemplo, tuvo el arrojo, el valor realmente de con la muñeca Barbie y el muñeco Ken, dárselo a la niña, ella poner a grabar su teléfono móvil y preguntarle a la niña, diciéndole que Barbie era ella y Ken era el papá, que qué es lo que hacía el papá con ella, y la niña con los muñecos escenificar lo que ella tenía que hacerle a su papá, a su propio padre. Y era una niña, si no recuerdo mal, de 4 años. Entonces, pues bueno, el tema es que si nos vamos al porqué de todo esto que comentabas tú, del tema de la difusión de fotografías es por una necesidad económica. Esas madres, como norma general, también, aparte, no todas, pero son adictas a algún tipo de sustancia y por eso tienen aún más necesidad económica. Y también pueden ser madres que han sido abusadas en su día por parte de sus padres, y es lo que hablamos del tema del maltrato. Lo han vivido como tan normalizado, como que como mi padre abusaba de mí cuando yo era pequeña, yo esto lo veo como normal, y de hecho pues lo hago porque para mí es normal. Por ejemplo, el caso de familias de América del Sur o de América Central, yo he tenido casos del padrastro, digamos, del padrastro que abusaba de las hijas o de los hijos de su pareja,
Y ellos, algunos de ellos, recuerdo uno de ellos perfectamente que me decía que eso en su país era normal, el tener relaciones con menores, que eso era normal, que eso en su país no estaba penado por la ley. Entonces, claro, tú le tienes que decir, pero es que tú no estás en tu país. Claro. Tú estás en España y en este país hay unas leyes y esto que tú estás haciendo es un delito. Entonces, estas personas, dependiendo de la cultura o del país de origen, de donde provienen, para ellos esto es normal. Sí, Lo que sí. para nosotros no, nos escandaliza, pues para ellos es normal. Es que además, a ver, quería tratar sobre todo este tema porque ya sé, igual que el maltrato hacia el hombre es mucho menor que el maltrato hacia la mujer, pero digo, mira, en estos casos que yo estaba leyendo, y fíjate, una de las españolas, por ejemplo, que viene aquí en la prensa, además lo puede encontrar cualquiera porque lo estoy leyendo del periódico, esa madre forzaba, es española, forzaba a que su hijo le penetrara bucal, anal y vaginalmente. Entonces, quería hacer ver, digo, mira, aquí hay 4 víctimas, y digo, me da igual porque muchas veces se dicen, no, es que hay menos casos de uno y más casos de otro. Se ve como que, bueno, es que los hombres lo hacen más, es evidente, pero que nosotras, las mujeres, bueno, nosotras no, ciertas mujeres son capaces de hacer muchas cosas y a veces igual o peor que hombres. Y lo que decías tú, yo en el tema de la prostitución lo veo. Sí, sí, Lo sí, sí. veo en el tema de la prostitución, hay madres consentidoras, hay madres que obligan y encierran en pisos a las hijas menores y no menores a prostituirse. Son mamis que son a veces mucho más agresivas que ciertos hombres y que son capaces de hacer lo mismo que hace el género masculino. Entonces, por eso quería un poco tratar estos temas, decir, mira, vamos a ver, lo haremos menos, pero lo hacemos, y a veces lo hacemos mucho Sí, más brutalmente que lo hace un hombre. Entonces, esto hay que sí. decirlo, digo, mira, por esto Sí, bueno, o de ellas realizar felaciones a sus hijos, varones. también, Ya no también, es solo el que el hijo le penetre o le haga exacto. a ella lo que ella le pida, sino ella realizar felación Al hijo. al hijo, al varón. Sí, lo único mantengo que son casos aislados, son pocos casos que se den o que sepamos, O que que se salgan a sepan, prensa. exacto. Claro, porque igual hay más casos, pero no tenemos No conocimiento. tenemos, exacto. Exacto, porque no hay denuncia. Entonces, yo quiero pensar, fíjate, yo quiero pensar que para que una madre haga eso a un hijo, su cabeza no tiene que estar muy bien, porque una madre con raciocinio y con su cabeza sentada, yo creo que eso es imposible, ¿no? Que una madre haga eso. Entonces, quiero pensar que si hacen eso es porque no, algo falla, algo en ellas falla, algo en ellas falla, porque ya no es una necesidad sexual, porque una No, mujer a nivel sexual se puede satisfacer de muchas maneras o buscar un hombre simplemente para tener una relación sexual, puede que tenga siempre algún candidato y no necesariamente tiene que hacer eso a sus hijos. Entonces, yéndonos al tema que tú comentas, lo único que yo puedo pensar o puedo deducir es que por una necesidad económica ella, digamos que prostituye a su hijo, no a nivel físico, sino a nivel pornográfico, porque está mostrando fotografías de sus hijos a terceras personas, y yo entiendo que siempre va a ser con un con un deseo lucrativo. De alguna manera ella se va a lucrar de eso, le van a pagar con eso, como algunas madres que hemos visto, pues no sé, alguna vez en prensa, una vez, madres que prostituyan a sus hijas que son menores de edad,
porque saben que les van a pagar una millonada por el mero hecho de que el señor que va a tener la relación con su hija va a pagar un dineral porque es virgen y va a ser el primero en hacerle esto a la niña y va a pagar mucho dinero por eso. Eso también yo lo sé y tú lo sabes, Sí. porque yo una vez... cuando estuve en el GRUME, en el grupo de menores, tuvimos un caso de una chica que era rumana, que era prostituta, y nos fuimos con ella al Hospital La Fe. Además éramos dos compañeras y la chica. Y la chica nos contaba cosas que mi compañera y yo casi que nos tirábamos del pelo, que decíamos, esto es imposible, o sea, es increíble, no te lo puedes creer, pero es. Sí, Pero sí, es. sí. Y ella te lo contaba con una naturalidad, una niña de 17 años, de quién me regala un iPhone, del que viene con este coche de lujo y me paga no sé cuánto por yo hacerle el no sé qué. Y no quiero especificar porque, Sí. bueno, todos somos adultos y nos vamos a imaginar de lo que yo estoy hablando en este momento. Sí. Pero eso lo sabes tú muchísimo mejor que yo, por el tema que tú tratas casi que día a día con la prostitución y todo lo que estás viendo tú. No, además, ahí en ese caso de esos países del este, son mafias familiares, a Sí, diferencia de otras mafias de otros, con otras mujeres de otros países. Y entonces está prostituyéndose la madre, las hijas, las sobrinas, la tía, y los que las traen son el marido, el cuñado, el hermano, el hijo prostituye a su propia madre y a sus propias hermanas. Entonces, y lo que sí. dices tú, ¿cuántas veces no se llevan para que se hagan subastas de las niñas? Sí, exacto, la Sí, virginidad. bueno, y en la India, por ejemplo, se me ocurre pensar, porque claro, yo, por ejemplo, no hace mucho he tenido un caso de una niña hindú, pues que se había quedado embarazada de su novio, era menor de edad, y a través de servicios sociales y yo y su tutora y la directora del colegio, pues ayudamos a esa menor porque, claro, ella decía que si el padre se enteraba de que estaba embarazada, no digo qué iba a pasar. Entonces, la niña fue hábil, fue muy inteligente y fue retirando poquito a poco su ropa y la llevaba al colegio y la guardaba allí, en el colegio. Cuando ya estaba todo preparado, con servicios sociales y yo, la niña vino a comisaría, denunció a su padre por malos tratos a ella y a su hermana. Conseguimos que Consellería de Bienestar Social, en la sección del menor, le quitase la custodia de las dos niñas al padre. La niña fue a una casa de acogida de menores de edad embarazadas. Ella ya ha tenido su niño, ya ha cumplido la mayoría de edad y ahora pues se ha ido a vivir con el padre de su hijo. De su hijo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la India? Que tú sabes, que casan a niñas, o en China, que casan a niñas con hombres ya adultos y muy maduros, o en África, además niñas que han tenido la ablación y a pesar de que han sufrido lo que han sufrido, porque eso es una barbaridad, les casan con señores y las penetran vaginalmente y son niñas. Entonces, para nosotros esto es una barbaridad, pero en esos países, en todos estos países, es como normal. O sea, yo te doy a mi hija a cambio de una vaca. Tú te llevas a mi hija que tiene 12 años, tú tienes 57 y tú me das una vaca. Y eso es así. Nosotros, la verdad es que en este sentido somos afortunados, porque aquí las cosas
son de otra manera, bastante diferente, pero si tú te pones a mirar lo que ocurre en el resto del mundo, estamos viendo barbaridades todos los días. Todos los días. Todos los días. Yo cuanto Todos los más días. entrevistas preparo, más barbaridades leo y veo. Digo, Dios mío, Claro. vivo en un mundo, dices, de horror. Digo, cada semana me supero a mí misma leyendo cosas y viendo Sí, cosas. claro, y con la mutilación genital femenina eh, y no acaba, ¿eh? Pero ¿sabes lo malo? No, Que, por ejemplo, ahora como ya somos sociedades globales y hay gente, por ejemplo, aquí, y lo sé, por ejemplo, que viven de Pakistán y que están viviendo en Valencia y que al final no se pudo hacer porque se descubrió, pero querían obligar a su hija a casarse. Y, por ejemplo, hijos de africanos nacidos en España que los llevan a su país en vacaciones para casarlas también, siendo sí, obligación, claro, el matrimonio forzoso. Entonces, sí, ya está viniendo porque, claro, recibimos gente de todos los sitios, con lo cual ya está instaurado. efectivamente. Pero bueno, esperemos que aquí la legislación siga siendo la que es o más O dura más, o más. en determinados casos. Y aquí todo sea diferente, claro, porque es un país al que vienen estas personas, pero realmente son ellos quienes se tienen que acostumbrar a nuestras costumbres, o sea, se tienen que hacer A lo a que nuestras hacemos costumbres aquí. y a nuestras leyes. Y a nuestras leyes. Exactamente. Y si aquí esto está prohibido, está Está prohibido. prohibido. Exactamente. Y tienes que cumplir la ley. Exactamente. En fin, Bueno, pues ya para terminar, voy a decir una cosa antes de terminar y ya finalizamos. Recordar, por ejemplo, en el caso de estos maltratos que decíamos antes, que muchas veces una madre o una mujer que decimos, ¿por qué pasan estas cosas? Son personas sin empatía emocional, no sienten empatía, pero sí que hay que recordar que todos tenemos empatía intelectual, que es la capacidad de saber que estás causando, aunque no sientas ese dolor, saber que tú estás causando dolor al otro y entonces, bueno, que vale que emocionalmente estén distantes, pero sí que saben lo que están haciendo. Y bueno, decir que voy a poner en el cajetín de este vídeo, bueno, tus libros, por supuesto, los dos, el de Estrella y el de Susana, y los otros libros que he leído para preparar esta entrevista, con todas las autoras que he leído, y también cualquier información que sea de interés sobre este tema. Y a ti, Beatriz, darte las gracias por tu valentía, por aceptar el reto de esta entrevista conmigo hoy, porque es algo controvertido y que no es políticamente correcto, pero creo que con lo que vemos y con lo que sabemos que ocurre a nuestro alrededor, pues no podemos permanecer en silencio mientras haya personas sufriendo, sean hombres, sean mujeres, son personas, nos da lo mismo el sexo del que esté sufriendo. Así que muchísimas gracias por venir otra vez a Capernaum. a ti por invitarme. Y a vosotros os veo en la próxima entrevista de la Asociación Capernaum. Adiós.